La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es... La familia Amigoniana Radio les está dando la bienvenida a este su programa Levántate con Jesús, un espacio de lectura de la palabra, meditación de la misma y de oración. Gracias por su sintonía. El fuego si no se propaga se apaga, el amor si no se vive se acaba. Buenos días, familia Amigoniana. Hoy estamos en otro programa de Levántate con Jesús, programa donde vamos a estar siempre sumergidos en la presencia del Espíritu Santo. Por tanto, es importante que tengas ahí tu Biblia, notas, y vamos aprendiendo y creciendo cada vez más en la palabra del Señor Jesucristo, esa palabra viva que es nuestro alimento, que es nuestro pan de cada día, que es ese maná bajado del cielo, el que siempre nos nutre, el que siempre nos da la fortaleza para poder hacerle frente a las dificultades. Entonces hoy vamos a estar sumergidos en un pasaje bíblico muy hermoso, que tiene que ver pues básicamente con todo lo que es el poder que nosotros como hijos de Dios tenemos, y una situación bien especial que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y ella qué importancia tiene para nuestra vida como hijos de Dios, cómo la sangre está unida al pecado, cómo la sangre nos redime, nos limpia, nos purifica, cómo la sangre nosotros ya fuimos sanados, curados. Nosotros ya con la sangre podemos hacerle frente a tantas circunstancias. De eso vamos a hablar hoy. Por tanto, entonces dispongamos el corazón para que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestros pasos, siempre que Él sea nuestro maestro, sea nuestra guía, nuestra luz, que nos lleve de la mano hasta nuestra presencia del Espíritu Santo, hasta la presencia de nuestro Señor Jesucristo, hasta la presencia de nuestro Padre precioso celestial. Entonces empezamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Padre celestial, muchas gracias por este nuevo amanecer, por este nuevo día, para crecer en tu amor, para crecer en tu gloria, Señor, porque todo es para la alabanza, la gloria tuya, Padre. Por eso hoy disponemos nuestro corazón para que seamos esos, porque tú nos creaste para adorar. Somos adoradores, así lo reconozco, y por eso venimos a adorarte esta mañana, a bendecirte, darte la honra, el honor. Todo para ti, papito, porque tú eres el que nos da la fuerza. Tú fuiste el que dio la vida por nosotros en la cruz. Allí, a través de tu divino Hijo, tú derramaste la sangre tuya a través de la sangre de tu divino Hijo, que es nuestro Señor, el cual reconocemos como nuestro Salvador personal. Lo reconocemos como el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Lo reconocemos como el Señor de señores. Él es nuestro Señor. Gracias, Padre Celestial, por la creación, por habernos dado la vida, porque tú eres nuestro Padre, nuestro Papá. Gracias, Papá, porque hoy venimos a buscar de ti, a alimentarnos de ti, porque está escrito: busca primero el reino de Dios, que esa palabra no se me olvide, porque siempre vamos a tener tus bendiciones, llegan por añadidura, en la medida que busquemos de una manera especial, te busquemos a ti. Qué mejor que venir en esta mañana a decirte gracias, porque esta nueva oportunidad de crecer en tu amor son todas las mañanas, para venir a bendecirte, a alabarte. Y qué mejor forma de alabarte cuando el amor reina en nuestro corazón, cuando somos capaces de llevarle el amor a los que nos odian, a los que nos rechazan, cuando somos capaces de predicar tu palabra a través de nuestro testimonio, cuando estamos listos y prestos a amar a nuestros semejantes, a los que están a nuestro lado, a nuestros familiares más cercanos, porque tenemos que ser luz en la casa, no oscuridad en la casa y luz en la calle. Tenemos que ser luz aquí en la casa primero, Padre. Gracias por todo lo que tú nos dices, todo lo que tú nos das. Regálanos en esta mañana la piedad, te lo suplicamos, del Espíritu Santo, que sea Él el que gobierne nuestros pasos, que sea Él el que abra nuestro entendimiento, que Él coloque palabras de sabiduría en nuestra boca, que sea Él el que hable por nosotros, como está escrito en tu palabra, porque Él ora por nosotros.
Bendito seas, Espíritu Santo, bienvenido a nuestra vida, para alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor, exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial, que es sublime, sagrado y puro, perfecto. Gracias, Espíritu Santo, por hacer parte de nuestra vida. Gracias porque nuestro cuerpo te lo entregamos a ti para que sea ese templo precioso y sagrado. Por eso necesitamos siempre de ti, para que nos ayudes a purificar tantas cosas que nos impiden y nos limitan a acercarnos a Dios. Heridas tal vez del pasado, situaciones del presente que aún nos agobian, pero aún así tenemos la confianza en ti, Espíritu de amor, que nos des la sabiduría para poder actuar. Quítanos los miedos, porque está escrito en tu palabra que si nos dejamos guiar por ti, ya no tenemos un espíritu de miedo. Y también está escrito en la palabra que nosotros, como hijos de Dios, no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tenemos un espíritu de amor, por tanto, seas tú, Espíritu Santo, el que nos dé esa convicción de pecado, para tener siempre presente que es en ti, Espíritu de amor, donde podemos encontrar esa sabiduría, donde vamos a estar siempre en oración. Gracias por este nuevo amanecer, papá. Gracias, mi Jesús de Nazaret, por haber dado la vida por nosotros en la cruz, porque allí venciste. Y gracias, Espíritu Santo, por siempre llevarnos a conocer las grandes verdades que están escritas en la palabra. Gracias, Majestad Divina. Amén y amén. Moniquita, muy buenos días. El tema de hoy es espectacular, ¿no es cierto? Un tema que siempre nos hace, tenemos que tenerlo siempre presente, y es el tema que tiene que ver con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve la sangre? Porque a veces nos han criticado mucho algunas religiones, nos critican precisamente porque nosotros creemos en la cruz, creemos en la sangre, creemos en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo de que andamos pendientes de el único Dios verdadero, y hay muchos que no nos creen, ¿verdad? Como cristianos, como esas personas que estamos siempre consagradas a Dios. Buenos días. Sí, hoy vamos a estar tomando un tema bien bonito, que es la protección que nos da la sangre de Cristo Jesús. Y para eso, en esta mañana vamos a tomar el texto de base, que está en Hebreos 9, del versículo 12 al versículo 14, el cual nos dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, en este texto nosotros vamos a encontrar algo muy especial, que es la protección que nosotros vamos a encontrar con la sangre de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Y pienso que debemos empezar un poco con el recuento de desde cuándo, de alguna forma, la sangre, ¿sí?, la sangre derramada nos ha protegido en nuestra vida. Y yo creo que tenemos que entrar a mirar como esa parte histórica, desde cuando la sangre se viene derramando para protegernos. ¿Tienes algún reporte en ese aspecto? Pues
reporte como tal no, porque en esa época pues era muy difícil que yo hubiera nacido. Pero claro, Moni, cuando hablábamos antes de estar grabando este programa, pues veíamos desde Génesis, Moni, desde el momento en que Adán y Eva pues cometen el pecado. Entonces Jesús, de nuestro Padre, les dio unas vestiduras porque ellos se sentían desnudos. Y pues tú me hacías caer en cuenta que realmente Dios utilizó, pues necesariamente sacrificó a algún animal, porque les dio vestiduras de piel de animal. ¿Y de dónde sacó la piel de animal? Pues sacrificó un animal, porque antes ellos eran prácticamente vegetarianos, ellos no sacrificaban animales, sino que básicamente pues les dio la piel del animal para que ellos se vistieran. Entonces el pecado lleva a derramamiento de sangre, y dos cosas que se pueden ver desde ahí: una, que la sangre pues básicamente nos limpia, nos purifica, y la otra, que también la sangre nos condena. Son dos cosas. Sangre inocente, pues hay condenación, y la misma sangre nos libera, y eso es lo que vamos como a explicar, porque fíjate que incluso después ya viene el derramamiento de sangre por parte de Caín cuando le quita la vida a Abel. Entonces ¿no te parece, Moni, que desde ahí empezamos con esa situación? Porque mira que lo de la sangre es bien particular. La sangre es la que lleva la vida. La sangre es, a través de la sangre es donde se lleva realmente la presencia de todo lo que nos mantiene a nosotros con vida, ¿no es cierto, Moni? Sí, Rafa, o sea, la sangre de Cristo, la sangre que se empieza a derramar a nivel de la historia, el Señor la da de alguna forma, y mire que todo el Antiguo Testamento nos está indicando cómo se sacrificaban animalitos para la honra a Dios, a nuestro Padre Dios. Y de alguna forma fue desde ese primer momento en que el Señor como que nos enseña que es a través del sacrificio de un animal que nosotros vamos a cubrir o vamos a tapar la desnudez que nos da el pecado. Cuando nosotros pecamos, y mira ahí cómo fue Adán y Eva, cuando ellos pecan, ellos se dan cuenta de que quedan al desnudo, y es como que queda uno al descubierto. O sea, cuando uno comete un pecado, uno queda como al descubierto. O sea, tiene uno argumentos en contra, son los argumentos que el mal tiene para podernos acusar. Y el Señor, a través del sacrificio de ese animal, viene a traer esa vestidura. Es como cuando en ese momento el Señor nos está indicando que es a través del derramamiento de esa sangre que nosotros vamos a quedar nuevamente protegidos. Y mira que a lo largo de la historia de Israel se da la situación de sacrificar un animal, el mejor becerro, el más gordo, el sin mancha, etcétera. Este animalito se sacrifica para honrar, pero a la vez es el sacrificio que se hace precisamente para limpiar los pecados, y lo hacían los sacerdotes. Rafa, eran las personas indicadas para este sacrificio, y todas las personas tenían, o sea, miremos en el Deuteronomio, en Levítico y demás, se hacían ofrendas de animalitos para a través de ese sacrificio poder ellos expiar los pecados que tenían. Entonces el derramamiento de sangre en ese momento se viene a dar como esa forma como nosotros nos vamos a proteger, y esto queda más claro después en el Nuevo Testamento, cuando está ya Jesús. Y Jesús es ese Cristo vivo, es ese Cordero inmolado, ese Cordero perfecto que se viene a sacrificar para que nosotros realmente y de una vez protegidos por la sangre de Cristo Jesús.
A mí me parecía, me daba un dato curioso, por ejemplo, cómo la sangre en su momento en el Antiguo Testamento de esos animales se aplicaban en casos como por ejemplo los leprosos. Los leprosos, o sea, la lepra se veía como una situación de pecado bien elevada, y cómo el sacerdote, para ayudar a estos leprosos, aplicaba la sangre de este cordero en lugares específicos, y nosotros tenemos que empezar a mirar y a raíz de esto empezar a estudiar por qué se dan unos derramamientos específicos de sangre de Cristo Jesús. Y por ejemplo, en este momento de la lepra, el sacerdote debía tomar esas sangres del animal sacrificado y ofrecida a Dios, y esa sangre se debía aplicar en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie también. Y son significados específicos. Por ejemplo, ¿qué significa para nosotros las orejas? Las orejas es todo lo que nosotros oímos. Y entonces, ¿cómo nosotros debemos entrar a purificar nuestros oídos para que realmente nos centremos más a escuchar cosas que vienen de Dios, que sean edificantes, que de verdad nos construyan? El pulgar derecho nos habla, o sea, miremos que si nosotros no tenemos el pulgar es muy difícil agarrar las cosas, y la mano implica el trabajo. Entonces nosotros realmente qué tipo de cosas estamos haciendo con nuestras manos, y esta sangre venía a purificar como esas obras que hemos hecho con nuestras manos que han sido incorrectas, porque a veces nosotros decimos que, por ejemplo, no robamos y nos cogemos el lápiz del trabajo y no lo traemos, y sin querer queriendo eso es una forma de robo. O hay actos que nosotros hemos hecho con nuestras manos que son incorrectos. Igualmente el pulgar del pie, los pies nos indican que caminamos, que vamos hacia sitios. ¿Hacia dónde nos han llevado nuestros pies? ¿A qué sitios nos han llevado? ¿Qué tipo de metas hemos logrado o hemos querido conseguir? Entonces, de alguna forma también, esa sangre que se aplicaba en los pies era limpiando a la persona sobre todos esos caminos que se han recorrido y que han sido incorrectos. Entonces, la sangre de Cristo en su momento, así como la sangre de un cordero que se sacrificaba, traía santificación para estas personas de una manera parcial, porque estos corderos se tenían que estar sacrificando periódicamente. Para nosotros la sangre de Cristo Jesús es el sacrificio que nos da la protección de manera perpetua, de manera eterna, así como lo dice nuestro pasaje en Hebreos. Mira, Moni, para darle más fuerza al texto que leíste al principio, y es que la sangre, por ejemplo, de Abraham, se cogía el cordero y la sangre dada por los levitas, que eran los sacerdotes de ese momento. Entonces cogían la sangre y la sangre era esparcida al pueblo para limpiar los pecados. Con la sangre limpiaban los pecados, con la sangre se protegían frente a las acechanzas de los enemigos que tenían, y ellos sentían ese poder con esa sangre de ese cordero santo que era sacrificado para Dios. Entonces empecemos con Isaac, el hijo de Abraham, que iba a ser sacrificado, y desde ahí empieza Jesús a tener la presencia, porque simbólicamente nuestro Padre Celestial coloca a Abraham y le dice: ve y sacrifica a tu único hijo, el único hijo, el hijo de la promesa, ve y lo sacrificas. Y cuando lo iba a sacrificar, le dijo: no, ya comprobé tu fe, probé tu fe, entonces mira este cordero que te voy a dar. Y ese cordero entonces lo sacrifican, la sangre era esparcida. Y
vamos nuevamente para mirar a Jesús en el Antiguo Testamento, cómo se presenta de una manera tan preciosa y cómo Dios siempre nos lo está mostrando, que es ese cordero sin mancha, que es ese cordero inmolado, que es ese cordero que da la vida por nosotros y que por su sangre nosotros fuimos redimidos, porque eso dice la palabra, por el poder, fuimos redimidos del poder del enemigo, o sea, liberados del poder del enemigo, por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Están los judíos allí en Egipto, y cuando pasa el ángel de la muerte, entonces inmediatamente Dios les dice: ustedes tienen que coger un cordero sin mancha, un cordero, y con la sangre de ese cordero la tienen que colocar en los dindeles, tienen que marcar las casas con esa sangre para que el ángel de la muerte no tome al primogénito. Entonces otra vez vuelve a aparecer el cordero y la sangre. O sea, ¿por qué no utilizaron otra cosa diferente? ¿Por qué no, por ejemplo, no mezclaron un poco de anilina, por ejemplo, o tintes para haber marcado? ¿Por qué la sangre de un cordero? Entonces ahí está la fuerza que tiene. Volvamos ahora al Nuevo Testamento y habla de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes, por mí, para que tengan vida, para que sean realmente liberados. Y esta sangre, entonces el poder de la sangre de Cristo, no hemos a veces pensado en ella y no la hemos reflexionado, y es tan poderosa que definitivamente tenemos que estar como pendientes, porque ya es el cordero, Jesús ya derrama su sangre. Ahora no sucede lo que pasó con Abraham, que le limitó la posibilidad de que su hijo fuera sacrificado, sino que realmente nuestro Padre es el Abraham que da definitivamente la vida de su hijo para nuestra liberación. ¿Y de qué nos libera? Pues nos libera realmente de la ceguera que tenemos a nivel espiritual, que el mal nos la ha colocado porque él nos envidia, nos tiene una envidia tremenda porque nosotros somos hijos de Dios, y él le fastidia, le molesta que seamos hijos de Dios porque él realmente era un ser de luz. Quiero que eso lo tengamos pendiente, y necesariamente pues él nos odia porque estamos por encima de él, porque necesariamente fuimos creados por encima de los ángeles, y él era un ángel que tenía un poder tremendo. Entonces él nos odia de una manera tremenda y nos quiere quitar la paternidad de hijos de Dios, y nos tapa, nos pone una ceguera, una venda en los ojos, nos tapa los oídos para que no escuchemos la palabra. Entonces la sangre nos libera de esa ceguera y nos quita esos tapones. La sangre de Cristo es una protección impresionante cuando comprendemos que fue dada inocentemente, porque el inocente de inocentes es el Señor Jesucristo, el Cordero sin mancha, por eso se llama, y fue el que derramó completamente la sangre hasta su última gota por nuestra liberación. Fíjate, todo el Antiguo Testamento, el sacrificio que hacían, todo el Antiguo Testamento, y siempre nuestro Padre recordando y dando que iba a venir el Cordero sin mancha, que iba a venir. Los profetas lo hablaban, pero aún así en este momento, en plena presencia de ya la comprensión después de nuestro Señor Jesucristo, 2000 años después de la muerte de él, ahora sí a veces negamos que nuestro Señor nos esté liberando, y hay tanta ceguera en el mundo, Moni, el deseo de tener tanto poder, y el mal sigue dándole al hombre tanto deseo de poseer y poseer y poseer. A veces yo me sorprendo, por ejemplo, personas que tienen tanto dinero y quieren tener más, y digo, ¿qué más pueden comprar si es que todo lo tienen? ¿Qué más desean? Y es un deseo permanente de estar poseyendo y teniendo, precisamente porque el mal nos puso esa ceguera, Moni. El mal siempre estará buscando que nosotros nos perdamos y que desafortunadamente como que nos desubiquemos del propósito real de nuestra vida. Les voy a dejar este texto que se encuentra en Apocalipsis 12:11, y dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tú viniste a mostrarnos el camino, a encender aquella luz en el sendero para nuestra salvación. Con tu muerte
convertida ya en victoria, y tu sangre como fuente de redención. Tu amor, Señor, me ha liberado, me ha dado salvación. Tu compasión me ha regalado vida nueva en el perdón. Gracias, Señor, gracias, Señor. Tu amor, Señor, me ha liberado, me ha dado salvación. Tu compasión me ha regalado vida nueva en el perdón. Gracias, Señor, gracias, Señor. Tú viniste a mostrarnos el camino, a encender aquella luz en el sendero para nuestra salvación. Con tu muerte convertida ya en victoria, y tu sangre como fuente de redención. Tu amor, Señor, me ha liberado, me ha dado salvación. Tu compasión me ha regalado vida nueva en el perdón. Gracias, Señor. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, precisamente el Señor nos está indicando, o sea, Dios Padre nos está mostrando que nosotros podemos vencer todas las tentaciones, todas las situaciones difíciles, las tristezas, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Nosotros podemos vencer hasta la muerte, siempre y cuando nosotros realmente reconozcamos que es en la sangre de Cristo Jesús que nosotros tenemos ese poder. Por ejemplo, si nosotros empezamos a analizar todo el proceso de sacrificio de Jesús, el primer momento donde Él presenta ese derramamiento de sangre fue en el Getsemaní, ¿cierto? Es el primer momento en que se da el reporte de que está el sacrificio, o sea, se está derramando sangre. Y si uno se pone a analizar qué pasó en el Getsemaní, en qué estaba pensando en ese momento Jesús, en ese momento de oración donde le dijo a sus discípulos que oraran, que velaran, que no cayeran en tentación. Él está en oración, pero entonces cuando él vuelve donde sus discípulos, ve a sus discípulos durmiendo, y vuelve y los llama para que no caigan en tentación. Pero en este momento en que Jesús está orando, Él básicamente está mirando todo lo que va a recibir, porque Dios nos informa las cosas que pueden estar pasando o que pueden sucedernos y lo que necesita de nosotros para fortalecernos. Y Jesús en ese momento está viendo todo lo que iba a suceder a través de esa entrega para ser inmolado a causa de nosotros. Y esta es la tensión, o sea, imagínense una persona que nunca ha tenido un pecado y que a raíz de la traición va a sufrir una muerte tan tremenda. Eso genera una tensión impresionante. Y de alguna forma nosotros deberíamos sentirnos así cuando vamos a pecar. Nosotros ni siquiera tenemos ese momento de pensar qué es lo que vamos a hacer realmente cuando nos estamos acercando a situaciones que ponen en riesgo nuestra alma. Jesús lo vio, Jesús miró el sufrimiento, Jesús vio su muerte en la cruz. Por eso dice: Señor, si puedes, aparta de mí esta copa.
pero fue tal la tensión que él derrama su primera sangre en gotas de sudor, porque fue lo que nos habla, es así la palabra de Dios. Y es como ese primer momento en que nosotros debemos aplicar la sangre de Cristo en nuestras vidas, para que nosotros todos los días seamos protegidos de las tentaciones, para que nosotros seamos protegidos de ese ataque y de esas trampas del enemigo que él pone, porque a veces nosotros vamos por la vida y no nos estamos dando cuenta de las trampas que nos está colocando. Por eso ese primer momento es tan importante, para que nosotros prevengamos esa tentación. Sí, Moni, fíjate que la sangre es la que nos trae vida, como decíamos al principio, y es la que está allí siempre acompañándonos, pues la sangre es la que nos fortalece frente a las situaciones adversas y situaciones complejas, porque es ella la que es la fuerza, la vitalidad, la que siempre está allí dándonos esa energía, ¿no es cierto? Por tanto, hoy nos está diciendo el Señor a través de este mensaje que tenemos que levantarnos y no estar allí realmente dándole esa fuerza al mal que nos quiere seguir dañando, y él le tiene mucho miedo a la sangre del Señor Jesucristo, muchísimo miedo. Y incluso fíjate cómo en el satanismo hacen demasiadas pactos de sangre. Es curioso, pero dentro de los tipos de bautismo, el bautismo más hermoso de todos es el bautismo de sangre, Moni, porque el bautismo de sangre es un sellamiento que hay, y el mal lo utiliza bastante. Mira cómo utiliza hasta los animales para hacer bebedizos y una cantidad de cosas con sangre. Entonces él sabe del poder que hay en la sangre, lo sabe, y le tiene miedo, y por eso a nosotros no nos abre, nos quiere tapar de verdad la capacidad de poder entender que la sangre es la que nos libera de él, y es lo que él quiere que nosotros no lo comprendamos. Entonces el poder que tiene la sangre es impresionante. O sea, el uno cubrirse con la sangre de Cristo, el uno estar siempre diciéndole: Señor, regálame tu preciosa sangre, y con tu sangre preciosa yo me cubro, para que los dardos del enemigo no me hagan daño, para que él siempre esté allí, yo atento a todos esos engaños que él nos hace. Y siguiendo mirando la historia de Jesús, miramos que un segundo momento que él derrama sangre es en la flagelación, cuando al Señor ya lo apresan y lo llevan a flagelar como una forma de castigo, por decirlo así, pues porque no se pensaba todavía en ese momento Pilatos declararlo para la muerte. Y en esta flagelación el Señor recibe como de una forma tan despiadada fueron destruyendo el cuerpo, y de alguna forma la flagelación nos está representando las enfermedades que están destruyendo nuestro cuerpo, cómo el mal nos ataca con las enfermedades para nosotros estar, o sea, lejos de la presencia muchísimas veces de Dios, porque a veces cuando uno se enferma uno no mira a Dios, uno no dice: Dios mío, aquí estoy, gracias por este momento, sé que esto servirá para aprendizaje. No, sino que uno empieza a perder la fe, la esperanza, uno empieza en algunos momentos a pensar mal de Dios: ¿por qué me castigas? Cosa, tal otra. O sea, uno cuestiona la situación de Dios, y la verdad uno no se da cuenta que las enfermedades muchas veces vienen a causa del pecado. O sea, las enfermedades tienen una raíz espiritual, y a través de esa flagelación el Señor entregaba la sangre de Cristo, de él, para que nosotros, protegiéndonos con esa sangre, aplicando esa sangre derramada a raíz de esa flagelación, nosotros recibamos la salud. O sea, él estaba perdiendo vida, él está perdiendo su salud, y nos estaba entregando a través de su salud, de esa sangre, la salud, para que nosotros la apliquemos en el cuerpo. Y por eso en Isaías y en la primera, creo que es de Pedro, la primera carta de Pedro, nos habla cómo la sangre de Cristo nos sana.
Dice así: por las llagas de Cristo nosotros hemos sido sanados. O sea, ya el Señor, a raíz de esa sangre, nosotros ya fuimos sanos. O sea, no es ya seremos sanos en el futuro, sino que ya fuimos sanos siempre y cuando yo crea en ese sacrificio de Cristo Jesús y de la sangre que Él derrama por nosotros a través de ese momento de flagelación. Es verdad, Moni. Por la sangre nosotros somos redimidos del poder del enemigo. Y quiero que en este momento entremos cada vez más a decirle al Padre que por favor nos haga comprender qué misterio tan hermoso hay detrás de la sangre del Señor. Hablamos del Cordero sin mancha, hemos hablado que todo el Antiguo Testamento está allí pendiente de mostrarnos a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Cordero inmolado. Y curiosamente los judíos no lo creen todavía, no lo quieren ver, y es verdad que el mundo se acaba cuando ellos comprendan que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, porque ahí se acaba, eso está escrito en la palabra. ¿Cuándo será ese tiempo? Solamente el Padre lo sabe, pero lo cierto es que el poder del enemigo se acaba cuando nosotros descubrimos que la sangre de Cristo tiene el poder de liberarnos de todas situaciones tan complejas y pesadas que tenemos, de liberarnos no más del hablar mal de los compañeros, hablar mal de las personas, liberarnos de la situación tan difícil que tenemos en nuestras relaciones de familia, de pareja, liberarnos de esas ataduras, en especial desde la parte sexual, que ha sido tan fuerte y que ha sido un tormento para la humanidad desde prácticamente viene con el ser humano, porque curiosamente alguna vez analizábamos con mi esposa que Adán y Eva se colocaron unas hojas cubriéndose su parte genital. ¿Por qué? Su parte genital, se pudieron haber cubierto otra parte del cuerpo, pero ¿por qué su parte genital? Se vieron que estaban desnudos en su parte genital, y la genitalidad es algo que siempre ha marcado el ser humano. Entonces la sangre nos da esa pureza, nos limpia. En alguna oportunidad, cuando trabajamos con las niñas del hogar femenino, pues ellas han tenido que vivenciar cosas muy duras, por ejemplo el abuso sexual desde muy pequeñas, que las familias las hayan vendido para la prostitución desde muy pequeñas. El caso de una niña es de los 6 años, por ejemplo, y a los 16 ya en embarazo, ya no sabe quién es el papá, y con enfermedades de transmisión sexual, unas cosas muy fuertes. Y cuando les compartimos la palabra, les decimos que el Señor Jesucristo nos da la posibilidad de otra vez de volver a tener esa inocencia, y pues humanamente no se comprende, porque cómo así tener la inocencia cuando yo he tenido tantas situaciones sexuales y me han hecho tanto daño, y perdí cuando me abusaron, perdí toda mi inocencia. Pero la inocencia la trae la sangre de Cristo, porque nos da esa convicción, nos da ese sentimiento en nuestro corazón de que nosotros ya fuimos liberados del poder del enemigo, y liberados es volver a tener esa unidad con nuestro Padre, de sentirnos amados por el Señor, de sentirnos amados por nuestro Padre Celestial, que tenemos un papá amoroso que siempre nos cuida, nos protege, y la sangre precisamente hace eso, nos vuelve a ese primer amor, nos lleva a tener esa unidad con nuestro Padre Celestial, nos hace sentirnos realmente hijos de Dios. La sangre de Cristo hace que volvamos a tener esa inocencia que perdimos. La inocencia es lo más hermoso que hay, porque la inocencia no quiere decir que uno sea bobo o pendejo, como algunas personas lo dicen. La inocencia es tener ese amor único, puro y perfecto, que solamente lo determina la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, cuando comprendemos el poder que tiene la sangre, porque la sangre es la herramienta más hermosa para que el ángel de la muerte no llegue a nuestras vidas, porque hay muchas formas de morir. Bueno, pues básicamente son dos, ¿no? Pero cuando hablamos de muchas formas de morir, es hablar que uno muere nomás dándole fuerza a lo que uno ve, por ejemplo, la televisión. Uno lo puede morir, lo puede matar a uno. La música lo puede matar espiritualmente a uno. O sea, el hecho de decir las mismas palabras, porque eso dice la palabra de Dios, que nosotros realmente vivimos o morimos con lo que decimos, nos alimentamos con nuestras propias palabras, y nuestras palabras son una forma de morir a nivel espiritual. Entonces la sangre nos abre el entendimiento, abre la realidad de nuestras vidas a otro mundo diferente, a un mundo de amor, de paz, de comprensión,
de tranquilidad, de armonía, de fraternidad entre las personas. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Por tanto, es importante que cada vez estemos allí sumergidos ante la presencia de Dios y decirle que nos revele cada vez más ese poder que tiene la sangre del Señor Jesucristo. La revelación de la cruz es vital para nuestras vidas. Comprender que nuestro Señor dio la vida por nosotros en la cruz, saber que Él venció allí y que Él está vivo, es la clave de la salvación, y eso nos lo plantea Pablo. Él nos dice eso. Bueno, hagamos un corte y ya vamos a empezar ya a terminar este programa en oración para que la sangre de Cristo nos redima del poder del enemigo. Vemos cómo nos prepara contra o nos protege contra el engaño de Satanás, cómo nos ayuda, o sea, nos protege contra las enfermedades. Pero también tenemos que mirar cómo la sangre de Cristo Jesús nos está afectando en otras áreas, o sea, nos protege en otras áreas, como son, por ejemplo, cuando a Jesús lo maltratan tanto en su cara, y básicamente lo dice la palabra, que se veía como una bola de carne. O sea, Isaías es crudo, pero la realidad es que Jesús fue totalmente destruido y él pierde su cara. Precisamente dentro de nosotros la cara es como esa identidad de nosotros, o sea, nos reconocemos por la cara que tenemos, por decirlo así, y Jesús era una bola de carne. O sea, imagínense cómo estaba su cabeza, su cara toda básicamente desfigurada. Pienso que son situaciones claras de identidad, o sea, la sangre que Jesús derrama por los golpes recibidos en la cara es como ese rechazo que él tuvo, como esa pérdida de identidad, o sea, muchas cosas que el Señor nos está mostrando a raíz de esos golpes recibidos, y como la sangre de Cristo Jesús, a raíz de esta sangre derramada, nos está diciendo apliquémosla frente a nuestras situaciones de identidad, frente a las situaciones del rechazo, frente a las situaciones de esa falta de identidad con la imagen y semejanza de Dios.
Lo importante es que nosotros aprendamos a utilizar la sangre de Cristo Jesús, porque esa es la que nos protege, nos levanta, nos ayuda a encontrarnos en muchas cosas. Otro derramamiento de sangre que fue importante fue la corona de espinas, y yo me imagino y cómo la corona de espinas nos está afectando tanto, o nos revela mucho la parte de los pensamientos. O sea, si nosotros miramos, la cabeza es la productora de pensamientos, de ideas, de muchísimas cosas. La corona nos indica poder, nos indica fama, nos indica gloria, nos indica autoridad. Y realmente, ¿qué es lo que ha sucedido con nosotros? O sea, nosotros hemos perdido esa poder y autoridad en Dios. ¿Por qué? Porque nos creemos menos, que no somos capaces. Nuestros pensamientos son negativos, nuestros pensamientos muchas veces son de derrota. Y cómo es importante nosotros aprender a tomar esa sangre que se derrama por las espinas de esa corona de espinas, y la apliquemos en nuestros pensamientos para limpiarlos, para tener unos pensamientos más positivos, unos recuerdos más positivos, para que de verdad nos sintamos en la autoridad que Cristo nos da a través de su sangre. Pienso que son momentos importantes de la sangre de Cristo Jesús, porque viene después de ello lo de las manos. Y el día en oración el Señor mostraba cómo hermoso es cuando nosotros sabemos aplicar la sangre de Cristo que Él derramó en sus manos para limpiar el fruto de nuestro trabajo, para también restaurar la alabanza, restaurar la adoración a Dios, para que de verdad todo lo que nosotros hagamos traiga una producción positiva para nuestras vidas. En fin, con las manos nosotros aprendemos a amar, a acariciar a la otra persona, consentirla. O sea, nosotros con las manos hacemos muchísimas cosas, y el Señor está restaurando todo lo que hemos perdido, y que el mal nos robó precisamente a raíz de nuestro pecado, y el Señor nos está restaurando todo ello a través de esa sangre de Cristo Jesús. O sea, cuando Él es clavado, en ese momento Él toma nuestro pecado, o sea, toda esa imposibilidad para actuar, para hacer, el Señor la toma para nosotros darnos esa libertad de nosotros hacer, actuar, de desarrollar nuestras habilidades, nuestras capacidades, de saber que nosotros sí podemos hacer las cosas, que que es que usted son unas manos de trapo porque le caen las cosas. No, eso es maldición. Nosotros no tenemos manos de trapo, nosotros tenemos unas manos fuertes, poderosas, habilidosas, con capacidad, que podemos empezar a desarrollar si nosotros realmente tomamos en cuenta la sangre de Cristo Jesús para fortalecernos, para protegernos de todo ese tipo de maldiciones que en algún momento nos dijeron por situación de castigo. Igual cuando los pies, mira que los pies, a veces uno se siente limitado para ir a un lado, para ir al otro, para hacer planes, para hacer propósitos, cumplir metas, donde uno necesita desplazarse. Y curiosamente Jesús recibe ese clavo en los pies que lo amarran, que no lo dejan caminar, que no lo dejan actuar, que no lo dejan cumplir metas. Él recibe esa condenación nuestra y nos devuelve a nosotros esa libertad para movilizarnos, para realmente hacer esos propósitos que el Señor pone en nuestro corazón. Son derramamientos de sangre impresionantes. Y viene un último derramamiento que pienso que es de los más importantes, que fue cuando el Señor se le atraviesa el corazón, cuando el corazón es básicamente en el costado, y esa lanza, o sea, estos romanos tenían la particularidad de que ellos saben en dónde colocar esa lanza, para que en ese momento en que coloca la lanza, básicamente el corazón explota, Jesús, y sale la sangre. Y resulta, y eso lo podemos ver cuando es bien particular, porque mira que en la película de la Pasión de Cristo se ve claramente cómo se da esa situación. O sea, el corazón está henchido y se da una situación donde se derrama la sangre de Cristo Jesús en el corazón.
Y esa sangre de Cristo Jesús del corazón nos está hablando de toda esa cantidad de sentimientos que nosotros estamos guardando, todo ese dolor, toda esa traición, toda esa cantidad de maltrato recibido y que se guarda en el corazón, porque la palabra es clara cuando dice: toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y básicamente todos los sentimientos negativos nosotros los estamos guardando en el corazón. Todos los momentos difíciles nosotros los guardamos en el corazón. Y el Señor quiere que nosotros apliquemos esa sangre que Él derrama desde su costado, para que nosotros limpiemos nuestro corazón de ese dolor, de esas traiciones, de esos rechazos, de esos abusos, de tantas cosas que nosotros tenemos en el corazón, y que es necesario limpiarlo por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, la sangre de Cristo Jesús en muchos momentos básicamente está cubriendo todo lo que es nuestra vida, nos está protegiendo, pero también nos sana de nuestras heridas y nos libera de esas ataduras que hemos tenido tanto tiempo, y que nos hace libres para poderlo alabar, bendecir, adorar, exaltar, para que de verdad nosotros podamos recuperar nuestra identidad, para que nosotros podamos encontrar la semejanza nuestra con Dios, para que de verdad nosotros rescatemos ese ser hijos de Dios. Vamos a entrar en este momento ya en oración, comprendiendo que definitivamente el mal no tiene poder sobre nosotros, y que Él tiene mucho miedo que nosotros comprendamos la fuerza que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, porque la sangre es liberadora. Acordémonos, con la sangre limpiaban los pecados del pueblo de Israel, con la sangre siguen derramando sangre de esos animalitos inocentes, de palomas por ejemplo, y cogían la sangre y la sacrificaban esos animalitos inocentes, y es la figura de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él nos liberó del poder del enemigo, humillando allí en la cruz. Acuérdate, incluso cuando hablamos de sangre hablamos de crucifixión, cuando allí cuando tenía que tener levantada Isaías, Isaías no, sino Moisés, tenía que tener levantada los brazos, una cruz, un cayado, y encima la figura y la imagen de una serpiente. Y Jesús dice: yo soy ese que me está levantado, ese estandarte soy yo. Y Moisés la levantaba para que las serpientes que mordían al pueblo de Israel no murieran, sino que para que las personas no murieran cuando ellos veían ese estandarte con la serpiente allí levantado por Moisés. Y entonces, ¿qué sucede? Pues es nuestro Señor Jesucristo, verlo allí en la cruz, y no morimos cuando la serpiente nos muerde. Curiosamente, cuando el enemigo nos muerde, pues no vamos a morir, porque vemos que Jesús dio la vida por nosotros en la cruz, y por su sangre fuimos liberados del poder del enemigo. O sea, por tanto, esta mañana Dios nos está hablando cosas muy lindas, y nos está diciendo que ya no sigamos más dándole credibilidad a esas situaciones que el mal nos ha colocado en nuestra vida, porque Él siempre es el tentador, es el príncipe de este mundo, el que siempre nos está tratando de alejar de la paternidad de nuestro Padre, nos está tratando de quitar ese regalo tan hermoso que tenemos de ser hijos de Dios. Él no lo quiere quitar porque nos odia de una manera sobrenatural, nos quiere quitar todo ese regalo que Dios nos da como hijos de Él. Es el mejor regalo, saber que somos hermanos y que tenemos que amarnos, y sobre todo saber que por la sangre nosotros fuimos liberados, ya por la sangre. Hace más de 2000 años Jesús nos liberó. Por tanto, ya deja ese sufrimiento en el que estás tú sumergido, deja ya de esa autoconmiseración, autocompadecerte, y ya levántate con la fuerza que da la sangre del Señor Jesucristo. Busca, estudia y profundiza en todo lo que es la sangre del Señor, para que te convenzas que no puedes ya estar viviendo lo que tú siempre estás allí pasando durante tantos años, ese sufrimiento, ese dolor, esa amargura, inclusive de tu
parte física de esa enfermedad que posiblemente te está atormentando, te está agobiando. Ya es hora de levantarte, ya es hora de que realmente tengas en cuenta que nuestro Señor venció hace más de 2000 años. Incluso si quieres ir más profundamente, revisa lo que quiere decir las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque las llagas del Señor nos sanamos por las llagas del Señor Jesucristo, y por las llagas Él brotó su sangre. Fue por sus llagas preciosas donde Él derramó toda su sangre. Por tanto, la sangre y las llagas están ligadas. Por las llagas de nuestro Señor Jesucristo, por las heridas que Él padeció allí en la cruz, fuimos nosotros sanados. Y por las sangres nosotros fuimos liberados, ya fuimos pasado. No es presente ni futuro, fuimos ya pasado, liberados y sanados. Entonces, yo quiero que esta mañana tengas fuerza, creas en la presencia del Espíritu Santo, creas en la presencia permanente de nuestro Padre, que siempre nos está regalando estos dones maravillosos a través del Espíritu Santo, que nos hacen creer y convencernos que nosotros somos seres espectacularmente hermosos, que realmente no podemos estar de verdad creyéndonos que somos feos, que tenemos problemas de, por ejemplo, de gordura, o que somos demasiado delgados, mejor dicho, o que ya nadie nos quiere, que somos personas definitivamente ya que tenemos que morir porque hay movimientos de muerte, y Él no lo coloca porque Él nos quiere realmente quitar la vida, porque Él sabe quién somos y el poder que tenemos. Por tanto, hoy te estoy diciendo, levántate, ya no sigas postrado en esa situación que te tiene tan agobiado, que te tiene tan atormentado o atormentada. Vamos entonces en este momento a hacer un momento de oración y decirle al Señor Jesucristo, darle gracias y alabanzas a Él por el poder de la sangre, porque Él nos redimió el poder de la sangre, el poder del enemigo, haciéndose humilde, sacrificándose, yendo allí en eso, lo peor de lo peor, que era la crucifixión. Entonces, con esta canción quiero que pongas tu espíritu de tu cuerpo a la oración.
Por eso, amado Jesús, en esta mañana venimos delante de ti, mirándote allí en la cruz. Señor, mis pecados tú has estado allí, por mis pecados tú fuiste clavado, Señor, fuiste azotado, te pusieron esa corona de espinas. Por mis pecados, Señor, te veo allí sufriendo, Señor. Hoy vengo delante de ti primero pidiéndote perdón por no haberte reconocido, por no haber valorado tu sacrificio, por no permitirme, Señor, verte y mirar que cada cosa que tú has vivenciado fueron mis pecados, mis múltiples pecados. Señor misericordioso, hoy te pido que tú tengas misericordia de mí, que tú me permitas limpiarme con tu sangre poderosa, que limpies hoy, Señor misericordioso, mi vida de creer tanto en el engaño del enemigo. Limpies mi vida, Señor, mis pensamientos, para que mis pensamientos sean rectos, para que mis pensamientos sean positivos, para que mis pensamientos realmente den gloria a ti, Señor. Permíteme, Jesús de Nazaret, limpiar mi mente con la sangre que tú derramaste a raíz de la corona de espinas, Señor. Permíteme, Señor, limpiarme con tu sangre poderosa en mis manos, Señor misericordioso, para que mis manos sean liberadas, para que mis manos sean sanas, Señor, para que mis manos realmente produzcan las cosas que pusiste en mí, en habilidades, para yo crear, ayudarle cosas buenas a esta tierra, Señor, este litio, a esta familia donde tú me has colocado, Señor. Hoy aplico la sangre de Cristo Jesús que tú derramaste a través de los pies, Señor misericordioso, para que mis caminos sean diferentes, para que de verdad dé gloria a ti, Señor, con las metas que yo vaya a conseguir, Señor, para que tú me permitas estar actuando conforme a lo que tú desees que yo actúe, Señor, hacia donde yo me guíe, Señor. Permíteme, Señor, además de eso, aplicar la sangre de Cristo Jesús sobre mi cuerpo, Señor, porque son muchas las dolencias que tengo, porque me duelen los huesos, me duelen los pulmones, Señor. A veces he tenido problemas en el estómago, en la parte digestiva, Señor, por los problemas que pueda tener yo a nivel de la parte femenina, Señor misericordioso. Señor Padre eterno, yo te pido que hoy a través de la sangre de Cristo Jesús sean lavados mi cuerpo, Señor, de todo tipo de enfermedad en los huesos, sea lavado, Señor misericordioso, todo tipo de enfermedad en la espalda, en los pulmones, Señor, todo dolor de cabeza, toda migraña, Señor misericordioso. Limpia de mí, Señor, a través de la sangre, de esas llagas que se hicieron en el cuerpo de Cristo Jesús. Limpia mi cuerpo de toda enfermedad, Señor, de todo posible cáncer que se esté generando o aquel que ya está dado, Señor, de toda enfermedad de SIDA, Señor misericordioso. Con tu sangre poderosa, tú estás limpiando en este momento el cuerpo de las personas que se están escuchando este momento, Señor. Tú estás limpiando, Señor misericordioso, toda enfermedad en las manos, en las piernas, Señor misericordioso, que les ha impedido el movimiento libre, Señor. Tú estás limpiando los ojos, los oídos, Señor, la garganta, Padre eterno. Tú estás limpiando completamente el cuerpo de las personas, Señor. Estás quitando toda enfermedad, Señor, de los órganos vitales, Señor misericordioso, porque es por tu sangre poderosa, Señor, que nosotros somos sanos, Señor. Todo impedimento en el movimiento, Señor, tú lo estás limpiando con la sangre de Cristo Jesús, Señor, porque tú estás derramando en las personas, Señor, la vida, la sanidad, Señor, porque eso fue lo que tú derramaste, Jesús, en la cruz, porque por medio de tus llagas, Señor, nosotros somos sanos ya, Señor. Hoy venimos a ti, Jesús de Nazaret, porque necesitamos de ti, que tú limpies nuestra imagen, Señor, que tú nos devuelvas la identidad que perdimos por nuestro pecado, por haber seguido placeres del mundo, Señor. Hoy permite, Señor misericordioso, que esa idea que tú nos diste, ese sueño que tú sembraste en nuestra mente, Señor, realmente
sea una realidad, que nosotros realmente seamos esa persona que tú señaste, Señor, que realmente nos valoremos, no que sigamos viviendo del rechazo y de cosas del pasado, Señor, sino que a partir de este momento nos identifiquemos como tus hijos en la verdad de la realidad corporal que nos has dado, en la verdad de nuestros pensamientos, Señor. Padre eterno, hoy te pedimos, Señor, que con tu sangre poderosa, amado Jesús, quites todo engaño que el enemigo ha puesto en nuestra mente, que nos confunde, que nos hace actuar de manera incorrecta. Quita de nosotros el engaño que el enemigo ha puesto, de que nosotros actuemos como personas que no somos realmente, sino que seamos tus hijos, Señor, que de verdad nos apropiemos de nuestra verdadera identidad, Señor, que seamos hombres, mujeres como tú nos pensaste, que seamos realmente esos hijos que te alaban y que te bendice, Señor, y que sepamos realmente salir de todas esas trampas que el enemigo nos ha puesto en nuestra vida. Señor, sana nuestros sentimientos con la sangre de Cristo Jesús. Regalo que nos diste hoy. Te doy gracias por esos testimonios de vida que van a empezar a surgir. Te doy gracias porque nos liberaste hace mucho tiempo, por el regalo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra.